Hola, continuamos con estas consideraciones personales sobre astrología. Eh, Hoy vamos con la sexta parte de nuestra gran cacería del elefante rosa que he llamado Las partes de un elefante. Antes de entrar en materia, quiero otra vez, aunque suene recurrente, dar las gracias a Fabiana, a Olga, que me comentaron hace relativamente poco tiempo sobre el material anterior, eh, y a Omar que me escribió nuevamente, eh, eh, y por supuesto siempre a Rómulo que dio origen a toda esta historia, a Pablo Brito por todas las vías de investigación que me ha ido sugiriendo, o sea, en fin, ¿no? Digamos dar las gracias a quienes me han estado acompañando con estos materiales, quienes me han estado acompañando en este recorrido. Y, y bueno, y a quienes también me acompañan, aunque no me hayan dado ninguna retroalimentación hasta ahora, pero como digo, cuando veo el contador en YouTube me doy cuenta de que, bueno, de que hay alguna gente que está siguiendo estos materiales. Entonces, bueno, nada, gracias y espero a Ángel, se me había olvidado mencionar, Ángel Pérez Alfonso, también gracias a ti, Ángel. Digamos que cada comentario que voy recibiendo, digamos que me ayuda a continuar en esta exposición hasta llegar a algún punto que podamos considerar una conclusión, aunque sea provisional. Vale, pero entonces vamos con esto de las partes de un elefante, que en principio hace referencia a una historia bastante conocida, la de los ciegos y el elefante. En algunas variantes de la historia los personajes no están ciegos, sino que todo transcurre en el interior de un granero en la noche donde no hay iluminación. Entonces lo cierto es que sean ciegos o estén en una habitación a oscuras, lo cierto es que ellos realmente no pueden usar la vista. Y, el tema de la historia es que ese grupo de ciegos quieren conocer al elefante, quieren saber cómo es un elefante. Y entonces, bueno, cada uno de ellos se hace una idea a partir de la parte del elefante que llegan a conocer, o sea, con la que entran en contacto. Pues la parte del elefante que logran palpar es la que les dice entonces cómo debe ser el elefante. Entonces, el ciego que tocó la oreja dice que es como un abanico, el ciego que tocó la trompa dice que es como una serpiente, el que tocó el colmillo o uno de los colmillos dice que es como una lanza, el que tocó un lado dice que es como una pared, el que tocó una parte dice que es como una columna, y el que tocó la cola dice que es como una cuerda, ¿no? Entonces luego viene la parte de la historia en la que cada uno de ellos defiende su punto de vista y bueno, muchas veces se dice que es una alegoría que ayuda a ver cómo es imposible tener una idea de la totalidad si uno se aferra únicamente que a la visión de una de esas partes de la totalidad. Y por lo tanto, es una fábula que puede entenderse como una defensa de lo que se llama la visión holista, ¿no? La visión totalizadora. Ese enfoque de la realidad en el cual le damos más importancia a la comprensión global que a lo que puede ser detenernos en el estudio aislado de cada una de las partes. Es decir, cada uno de ellos tenía razón, ¿no? La trompa se puede parecer a una serpiente, la oreja a un abanico y así sucesivamente. Cada uno de ellos tenía una parte de razón, pero ninguno de ellos estaba logrando ver la totalidad. Eh, evidentemente la referencia tiene mucho que ver con nuestra necesidad de integrar todo lo que vayamos viendo dentro del estudio del lenguaje astrológico, pero hay otra vía de entender el cuento u otro aspecto de la historia que me parece que puede valer la pena destacar también en este punto, y es que efectivamente uno puede considerar al elefante
como formado por partes. Y claro, siempre y cuando uno no pierde en ningún momento la noción de que está estudiando una totalidad, efectivamente es útil o puede llegar a ser útil el detener nuestra atención, el concentrar nuestra atención en alguna de esas partes, porque a su vez esas partes las podemos considerar como un todo. Es decir, la idea de que el todo está compuesto por partes convive con la idea complementaria de que cada una de las partes puede ser considerada como un todo. Esa dualidad entre la parte y el todo, o sea, el entender que una parte de una totalidad puede a su vez también ser entendida como una totalidad, es lo que refleja el concepto de holón. O sea, los holones son un término que se refiere a algo que es simultáneamente parte de algo mayor y una totalidad en sí mismo. Consideremos, por ejemplo, la secuencia de células, orgánulos, moléculas y átomos. O sea, si tomamos una célula y la observamos, vemos que está formada por distintas estructuras, ¿verdad? Es una totalidad que podemos estudiar en partes, pero a su vez, si consideramos cualquiera de esas partes, a su vez está, como digo, constituida por otros elementos, o sea, por ejemplo, en este caso, las moléculas, y a su vez, si vemos esas moléculas, están formadas por átomos. Es decir, en cada uno de esos niveles hay algo que podemos considerar como una totalidad, pero que al mismo tiempo forma parte de algo mayor. La célula a su vez también es un holón porque bueno, la célula puede formar parte de un organismo vivo más complejo. La molécula, ¿verdad? Se puede estudiar en sí misma, pero a su vez forma parte de estructuras que la contienen y así sucesivamente, ¿no? Es decir, lo interesante de cada uno de estos peldaños que estamos revisando es que en ellos se cumple que son simultáneamente una, una totalidad y sin embargo también son parte de algo mayor, es decir, son parte y totalidad al mismo tiempo. A eso es a lo que se refiere este, este concepto de Olón. Y es también una idea que está, por lo menos implícita, en algo que ya revisamos en la tetractis, esa tetractis pitagórica que estuvimos en su momento revisando como una forma de tanto de estudiar los signos zodiacales, estudiar el zodiaco, como de estudiar el cerebro humano. O sea, era esa combinatoria de totalidad, polaridad, trinidad y cuaternario como arquetipos organizadores que se podían aplicar igualmente a la estructura zodiacal o a la estructura del cerebro y que va a ser una de las claves sobre las que vamos a volver. Pero regresando a la tetractis en sí misma, algo, algo interesante es que la tetractis implica la idea de los holones. Es decir, cuando aparece esta fórmula 1 más 2 más 3 más 4 igual 10, donde podemos entender que nos están diciendo que la unidad, la polaridad, la trinidad y el cuaternario trabajando o sea, trabajando juntas, generan nuevamente la totalidad. Esto del uno surge al 2, del 2 surge el 3 y del 3 surge nuevamente la unidad en la forma de 4 que es lo que está en esta fórmula. Recordemos que el cero no tiene significado dentro de esta aritmética simbólica, así que esto se puede leer como 1 más 2 más 3 más 4 igual 1. Es decir, la totalidad está definida como algo que está compuesto, pero además está definida en términos de sí misma. Es lo que se llama una definición recursiva que pone este concepto también o emparenta este concepto con lo que es la idea de fractales. O sea, la idea de fractales, la idea de holones, son ambos conceptos que están implícitos dentro de esta formulación de la tetractis, dentro de esta formulación recursiva
desde un punto de vista simbólico de la tetractis. Digamos que, como decía, la tetractis es un símbolo de la totalidad que nos habla de esa totalidad como algo compuesto, pero a su vez nos permite acercarnos a cada uno de esos componentes como algo que también puede estar compuesto. Es decir, nos habla de un proceso que se dispara en las dos direcciones. La dirección de desmenuzar una totalidad cada vez en partes más pequeñas, que también pueden ser consideradas totalidades, o la posibilidad de ir agrupando esas partes en algo más grande que se constituye a su vez como una totalidad. Es decir, que el tipo de jerarquía o holoarquía, ¿no? Cuando se habla de este tipo de encadenamiento, se suele utilizar la palabra holoarquía en lugar de, de jerarquía, ¿verdad? Una holoarquía es una jerarquía de holones. Es decir, un encadenamiento en el que cada nivel contiene al anterior. Bueno, este tipo de encadenamiento están vinculados con el tipo de encadenamiento que se pueden construir a partir de la aplicación de esta fórmula. Es decir, en todo momento esta unidad puede ser vista como parte de algo más grande o como una unidad en sí misma que puede ser estudiada. ¿Por qué me detengo en esto? ¿Por qué traigo a colación el tema de los holones, el tema de las partes, lo vinculo con la tetractis? ¿Por qué todo esto? Porque nosotros, como decía hace un rato, hemos estado utilizando esas cuatro categorías de la tetractis para establecer un puente entre signos zodiacales y estructura del cerebro. Y hasta cierto punto ha aparecido o ha quedado un poco la idea de que ese estudio de los signos zodiacales sería el estudio del lenguaje astrológico. Sin embargo, el lenguaje astrológico incluye a los signos zodiacales como una parte importante que puede ser vista como un todo, puede ser estudiada como un todo y vamos a avanzar en el estudio de esta totalidad, pero no hay que perder de vista que el conjunto del zodiaco, el conjunto de los 12 signos zodiacales, es en realidad una parte de algo más grande. Y me gustaría que tratáramos de darle una mirada a ese algo más grande para poder poner en perspectiva esta aproximación antes de avanzar en comprender mejor el significado psicológico que puede tener esta parte del lenguaje astrológico. Y para hacerlo vamos a utilizar nuevamente la tetractis, es decir, el lenguaje astrológico lo podemos entender como totalidad, y es una totalidad que está reflejada en la carta astral, pero lo podemos ver también como una polaridad, que sería la polaridad entre realidad física y realidad psíquica. Es decir, este lenguaje astrológico nace de esa relación polar entre lo que sería el universo físico y el universo psíquico. eh, eh, Su aspecto funcional vendría dada por la trinidad de manifestación, símbolo y observador, eso que hemos descrito en algún momento con este esquemita. Es decir, el aspecto funcional del lenguaje astrológico viene dado por esta triada, la triada entre el símbolo, la manifestación del símbolo y el observador, que es capaz de percibir esa coherencia. Es decir, la triada símbolo, manifestación, observador sería el aspecto funcional. Sería el aspecto funcional dentro del lenguaje astrológico, y estaría acá entonces en el nivel de la trinidad funcional de la tetractis. Pero cuando llegamos al nivel constitutivo del lenguaje astrológico, cuando vemos los bloques de los cuales está formado el lenguaje astrológico, nos encontramos con el cuaternario de signos, casas, planetas y aspectos. Es decir, para poder abordar la carta astral necesitamos manejar no solamente los signos, sino también las casas, los planetas y los aspectos.
son los cuatro bloques constitutivos del lenguaje astrológico. En este punto de la historia nos estamos concentrando aquí, o sea, en los signos, pero es importante tener claro que, como decía, es una parte de la totalidad. Es decir, si nosotros le colocamos un zoom, por así decirlo, si hacemos zoom de esta palabra signos, ¿verdad? Estos signos zodiacales que aparecen aquí, o sea que es como colocarnos sobre uno de estos puntos y amplificarlo, entonces entraríamos dentro de ese esquema con el que veníamos trabajando. Es decir, al observar los signos zodiacales, volvemos otra vez a caer en la idea de totalidad, polaridad, trinidad y cuaternario con los que vamos a trabajar. Y llegados a este punto, hay tres ideas que me interesa destacar o señalar. La primera es que el zodiaco o conjunto de los 12 signos zodiacales es un holón, es decir, es simultáneamente una totalidad y una parte. Lo podemos ver como totalidad en sí misma que podemos estudiar, pero también lo podemos ver como parte de algo más grande que lo contiene y que vendría a ser el lenguaje astrológico. La segunda idea es que las cuatro categorías de la tetractis son adecuadas tanto para el estudio de la totalidad mayor, que es el lenguaje astrológico, como de la menor, que sería el zodiaco, el conjunto de esos 12 signos zodiacales. Y puesto que eso es así, ¿verdad? Puesto que podemos aplicar las categorías de la tetractis tanto al zodiaco como al lenguaje astrológico como una totalidad, entonces, bueno, podemos deducir que es importante estudiar en sí misma, por sí misma, esas cuatro categorías de la tetractis, porque eso es lo que nos va a permitir aplicarlas en cada nivel sin confundir los niveles y las manifestaciones específicas correspondientes a cada nivel entre sí. Eh, Recuerdan que cuando estábamos viendo por primera vez este tema de la tetractis, nos paseamos por una serie de ejemplos, ¿no? Dijimos que la tetractis podía ser una manera de entender la composición del ADN, la estructura del ADN o la estructura del modelo estándar de la física, o la estructura de la crítica de la razón pura de Kant. Es decir, podemos aplicar la tetractis a diferentes realidades. En particular podemos aplicar la tetractis a realidades que están encadenadas de forma holoárquica, es decir, de estructuras que contienen a otras estructuras, donde las dos son relevantes y las dos responden a esa organización o a esa forma de concebir la realidad que está en la tetractis. Lo que quiero destacar es que para el caso que nos importa, para el caso que nos interesa, hay tres realidades, o sea, tres aspectos de la realidad que responden perfectamente a la estructura de la tetractis y que son relevantes para nosotros, y que tender puentes entre ellas a través de esas categorías de la tetractis nos va a ayudar a comprenderla. Esas tres realidades son el cerebro humano y la forma en la que la fisiología del cerebro se manifiesta en términos de organización psicológica o de disposición psicológica del ser humano, el zodiaco o conjunto de los 12 signos zodiacales y el lenguaje astrológico como una totalidad. Tanto el cerebro humano como los signos zodiacales como el lenguaje astrológico se pueden entender como organizados o pueden ser abordados. O sea, digamos, lo que interesa aquí es la posibilidad de utilizar la tetractis como forma de aproximación a esas realidades. Y bueno, y en los tres casos, como digo, podemos utilizar los conceptos de totalidad, polaridad, trinidad y cuaternario, que son los mismos conceptos en los tres casos. En los tres casos, totalidad significa totalidad, polaridad es polaridad, trinidad es trinidad, cuaternario es cuaternario. Es decir, con sus asociaciones de
totalidad como una unidad que abarca al olón completo, polaridad como un aspecto de tensión creadora dentro del olón, Trinidad como una combinatoria de tres aspectos funcionales que ponen en movimiento de alguna forma la actividad del olón, y el cuaternario como bloques constitutivos de esa misma totalidad, de ese mismo olón que estamos estudiando. Es decir, en cualquiera de los tres casos podemos saber a qué nos referimos con el cuaternario, la trinidad, la polaridad y la totalidad, aunque en cada caso, igual que en cada uno de los ejemplos que vimos anteriormente, las aplicaciones específicas de cuaternario, trinidad, polaridad y totalidad, dada la realidad que estamos estudiando, sean diferentes. Es decir, nos interesa comprender cada uno de esos cuatro conceptos en sí mismo para poder aplicarlos en cada caso de forma apropiada, sacando provecho de las analogías, sacando provecho de los puentes que se tienden, es decir, sacando provecho de poder decir que los signos masculinos y femeninos del zodiaco se parecen de alguna manera a la polaridad entre hemisferios del cerebro humano, o a la polaridad entre neocorteza y sistema límbico del cerebro humano, o que eso de alguna forma también guarda una relación con la polaridad que se da entre mundo psíquico y mundo físico, si nos colocamos en la otra, en este otro olón, que es el lenguaje astrológico, ¿verdad? Donde la polaridad vendría a ser la tensión entre realidad física y realidad psíquica. No se trata de decir que realidad física y realidad psíquica son equivalentes a los signos masculinos y femeninos, o a los hemisferios del cerebro, pero sí entender el parentesco que hay entre esas tres manifestaciones desde el punto de vista de la polaridad, como puede también entenderse el parentesco entre las dos espirales, las dos hélices, del ADN, que también serían un ejemplo de polaridad en el caso del ADN. Bueno, a estudiar estas cuatro categorías en sí mismas vamos a dedicar el resto de este material. Y para facilitar la exposición voy a tratar de mantenerme aquí, voy a tratar de mantenerme en este espacio de signos zodiacales y cerebro humano, por supuesto teniendo como telón de fondo todo lo que ya hemos hablado, es decir, que los signos zodiacales no agotan el lenguaje astrológico, no son la totalidad del lenguaje astrológico, pero como digo, pues nos interesa en este momento abordar las categorías de la tetractis, y vamos a abordarla, como decía, en sí misma, pero ejemplificándolas en estas dos columnas, ¿verdad? La columna de la estructura cerebral y de la estructura de los signos zodiacales. Y bueno, entonces comenzamos con el uno, ¿verdad? El uno de la tetractis, que se puede entender perfectamente con el concepto de olón. O sea, cuando se introduce este concepto de los olones en filosofía, un concepto que fue introducido por Arthur Koestler en un libro llamado El fantasma en la máquina, un libro llamado El fantasma en la máquina, que en castellano lo han traducido como el espíritu de la bóveda, que me parece una traducción un poco extraña, ¿no? Lo del fantasma en la máquina tenía que ver con las preocupaciones de Koestler con relación al tema de la conciencia, un tema por el que ya nos hemos paseado, y bueno, él simplemente acuñó este término olón para referirse a una totalidad que podemos reconocer como totalidad, pero que sin embargo también es parte de algo mayor, y para Koestler ese era un concepto clave para entender lo que era la conciencia. Pero lo cierto es que cuando se acuña este concepto de olón, se está llegando a una formulación que es en espíritu muy similar al uno de la tetractis pitagórica. Esa unidad de la tetractis pitagórica
nos remite a ese concepto de totalidad, de algo que podemos reconocer como totalidad, pero que podemos concebir también como parte de algo más grande o como constituida por partes. O sea, digamos que en este sentido, tanto el uno pitagórico como el concepto de olón, ya dije, funcionan en los dos sentidos. El olón puede descomponerse en olones menores o puede sumarse a otros para construir un olón más complejo. Pero lo cierto es que en cada caso, en cada nivel, podemos reconocerlo como una totalidad, podemos abarcarlo como una totalidad y por eso es que su relación con esa unidad pitagórica. Algo que podemos reconocer tanto en el cerebro humano como en el conjunto de los signos zodiacales o zodiaco. El cerebro humano forma parte de una totalidad mayor, que bueno, que es la totalidad del ser humano, o si se lo prefiere, la totalidad de la humanidad. O sea, depende de la forma en la que estemos organizando los olones, pero definitivamente es un todo en sí mismo, pero también es parte de algo, y lo mismo ocurre con los signos zodiacales. Ajá, y luego seguimos, bueno, con el número 2, ¿verdad? Con el segundo arquetipo, organizador de la tetráctil, que sería el 2 y que describimos como polaridad creadora, ¿no? Asociamos a la idea de polaridad creadora. Esa polaridad creadora está vinculada, o sea, guarda una analogía natural con un concepto que forma parte de la tradición oriental, que es el tema del yin y el yang, ¿no? Lo menciono no porque sea el único, sino porque tiene, digamos, mucha proyección, ¿no? A estas alturas ya este símbolo está muy arraigado dentro de lo que sería el imaginario común, el imaginario que compartimos. Entonces, bueno, me parece que puede ayudar. La idea de la realidad concebida en términos de fuerzas que están en tensión, pero que también se complementan, y que a través de esa doble relación de tensión y complementariedad se constituyen en un factor creativo. Es algo que, bueno, no solamente está presente en Oriente, es universal, es arquetipal, diría Jung. Lo vemos reflejado en la polaridad entre luz y oscuridad, o la polaridad entre lo masculino y lo femenino, como se utiliza dentro del zodiaco. Por ejemplo, eso es importante. Los roles sociales de lo masculino y de lo femenino son algo diferente de, de lo que vendría a ser las fuerzas masculinas y femeninas como encarnación de esa polaridad yin-yang, de esa polaridad creadora. Y bueno, es algo que van variando a lo largo del tiempo. Es decir, el rol del hombre y el rol de la mujer en la sociedad babilónica en la cual se formó la astrología, y el rol del hombre y la mujer en nuestra sociedad contemporánea son cosas diferentes, ¿no? Pero es importante entender que cuando hablamos de lo masculino y de lo femenino, como imagen de los signos en astrología, no nos estamos refiriendo a lo que sería esa dimensión social, o esa definición social de lo que significa ser un hombre o ser una mujer. Nos estamos refiriendo al sustrato biológico, o sea, el sustrato biológico de esa diferenciación. O sea, nos estamos moviendo en esos términos en los que simplemente decimos que el conjunto hormonal que define la conducta femenina es distinto, y complementario del que define la conducta masculina, o que el hombre es más capaz de trabajar físicamente, ¿verdad? Tiene una mayor fortaleza física, como regla general, y que bueno, que la mujer es capaz de dar a luz y amamantar a un hijo, en fin, ¿no? Estamos hablando de diferencia biológica,
más allá de lo que sería la concepción social, cultural, de lo que es lo femenino y lo masculino. A mí, como a muchas personas, me produce ruido eso de separar los signos en masculinos y femeninos. De hecho, hay gente que prefiere utilizar los términos positivos y negativos, pero igual al hacerlo de esa manera se gana el salir de lo que puede ser la confusión entre roles de género en sociedad y el sustrato de polaridad yin-yang que está reflejado en eso de lo masculino y lo femenino, pero se pierde al tener que luchar o al tener que incorporar la connotación negativa, ¿verdad? Valga la redundancia, la connotación negativa que se le da a lo que sería el término negativo, ¿no? O sea, cuando uno habla de positivo y negativo, casi pareciera que estuviera haciendo ya de entrada un juicio de valor. Lo positivo se identifica con lo bueno y lo negativo con lo malo. Entonces, hablar de signos positivos y negativos no es una ayuda particularmente grande con relación al tema. Digamos que tal vez, ¿verdad? Tal vez la mejor solución sería mezclar imaginarios y hablar de signos yin y signos yang. O sea, digamos, introducir aquí, ¿verdad? La idea de yin y yang como forma de reflejar esa polaridad de los signos en el zodiaco, puede resultarnos útil y se acercaría a entender la esencia de la categoría, de lo que nos interesa destacar. Básicamente, los signos yin serían signos más receptivos, los signos yang serían signos más activos, sin calificar ninguna de las dos posiciones como algo bueno o como algo malo, sino como dos aspectos complementarios de la realidad que están tensos entre sí, pero de cuya tensión se pueden obtener resultados creativos, igual que lo que tenemos en los hemisferios cerebrales, ¿no? La idea del hemisferio izquierdo más, digamos, racional y el hemisferio derecho más imaginativo, sería algo equivalente a ese tema del yin y el yang. Es decir, se trata de dos polos que son evidentemente distintos, por eso es que son polos, pero pueden trabajar juntos y de hecho deben poder trabajar juntos para poner en marcha la fábrica de la realidad, por llamarlo por usar una imagen, ¿verdad? Por apoyarnos en una metáfora. Eh, bueno, claro que asignar las categorías de yin y yang en esos términos de lo receptivo y lo activo a los hemisferios cerebrales es un poquito, ¿cómo podríamos decir? Escurridizo, porque depende del tipo de acción que estemos realizando. Es decir, si el cerebro está abocado a la creación artística, si estamos pintando un cuadro, el hemisferio yang sería el hemisferio derecho y el hemisferio yin sería el hemisferio izquierdo. Pero si en lugar de eso estamos administrando una empresa, estamos manejando recursos, asignando prioridades a tareas que deben ser realizadas, bueno, entonces el hemisferio yang sería el izquierdo y el hemisferio yin sería el derecho. Entonces no es que podamos asignar claramente lo femenino y lo masculino o el yin y el yang a los hemisferios cerebrales. Sin embargo, siempre, dependiendo por supuesto del contexto, podremos reconocer la polaridad entre ellos, la relación polar y complementaria, y bueno, por eso son también una manifestación del tema de la polaridad creadora. Como dije cuando estaba estudiando el tema de la polaridad en el cerebro, hay otra forma de entender la polaridad cerebral, perdón,
ajá, hay otra forma de entender la polaridad cerebral, ajá, que es esta de aquí, es entenderla no en términos de hemisferio, sino en términos de neocorteza por una parte y el conjunto del sistema límbico y tallo cerebral por la otra. Es decir, lo que es neocorteza y lo que no es neocorteza. Esa forma de estudiar la polaridad cerebral o de aplicar el concepto de polaridad al cerebro, no, o sea, se asemeja mucho más al uso que se le da al tema de la polaridad en astrología. Es decir, la polaridad yin-yang que podemos reconocer fácilmente en los signos zodiacales, los signos que llamamos femeninos serían los signos yin, los signos que llamamos masculinos serían los signos yang. Esa polaridad la podemos reconocer claramente al estudiar la polaridad cerebral de esta forma que podríamos llamar vertical, ¿no? Este, los signos yin estarían asociadas a esas funciones del sistema límbico y los signos yang serían los que estarían asociados a las funciones de la neocorteza y comparativamente dentro de lo que es el funcionamiento cerebral humano, el rol de la neocorteza y el rol del sistema límbico son respectivamente esos roles yang y yin, ¿no? Es decir, el rol de lo activo, de lo que dirige, y el rol de lo receptivo, de lo que reacciona, de lo que vincula. Y entonces, bueno, esta forma de estudiar la polaridad del cerebro nos acerca más a la comprensión de los signos zodiacales. Y bueno, seguimos con el 3, ¿verdad? Con la Trinidad funcional, el tercer arquetipo organizador de la Tetractis, que en los signos zodiacales tiene que ver con la organización en signos cardinales mutables y fijos, y en la organización cerebral con el cerebro triuno, entendido en términos de cerebro rectil, sistema límbico y neocorteza, esta vez sí diferenciando el límbico del rectil. Espero que no genere confusión el hecho de que usemos esta categorización vertical de dos maneras, como la estábamos usando hace un momento, en términos de polaridad, cuando pensamos en el aspecto neocortical, que sería el asiento de las funciones cerebrales más complejas y específicamente humanas, y el resto de la estructura cerebral que compartimos con animales que nos antecedieron en el proceso evolutivo, y que es lo que da pie a esa polaridad entre lo humano y lo animal, entendiendo que son metáforas porque la humanidad o la condición de ser un ser humano abarca las dos cosas. Es eh, eh, a lo que se refería Edgar Morin cuando hablaba de la polaridad sapiens-demens. O sea, Edgar Morin decía que cuando uno decía que nuestra especie se llamaba Homo sapiens, estaba cayendo en un error, porque realmente el nombre debería ser Homo sapiens demens, entendiendo que sapiens significa sabio y estaría asociado a esas funciones cerebrales superiores de la neocorteza, pero el demens es también absolutamente real y tendría que ver con todo ese conjunto de pulsiones y de conductas arraigadas en un nivel más profundo y más arcaico que también nos definen, y entonces el ser humano sería el producto de esa polaridad entre nuestro lado sapiens y nuestro lado demens. Entonces podemos, al verlo de esta manera, entender la tensión neocorteza resto del cerebro como una polaridad creadora. Pero si nos olvidamos por un momento de ese aspecto de tensión y nos vamos exclusivamente a lo que sería el aspecto funcional, es decir, el cerebro como
tres subsistemas o el sistema cerebral como formado por tres subsistemas, cada uno de los cuales cumple una función que se combinan para generar una función mayor. Podemos ver esta distribución del sistema cerebral en neocorteza, límbico y cerebro reptil como apropiada. Y equivalente o análoga, más que equivalente, análoga a la distribución en signos cardinales mutables y fijos. Como dije en su momento, los signos cardinales tendrían afinidad con lo que asociamos al cerebro reptil, los signos mutables con lo que asociamos al sistema límbico y los signos fijos con lo que asociamos a la neocorteza. Y de lo que se trata es que ambas trinidades funcionales, la del cerebro y la de los dinamismos, corresponden a esta estructura, que es la estructura subyacente de las trinidades funcionales: energía, vínculo, estructura. Y eso es lo que tenemos en ambos casos, es decir, un polo de máxima energía, otro polo de máxima estructura y un aspecto vinculante entre los dos. Por ejemplo, en el caso del cerebro, el aspecto de máxima energía sería el cerebro reptil, el aspecto de máxima estructura sería la neocorteza, y el punto vinculante, el puente entre ambos, estaría dado por el sistema límbico. En los signos zodiacales, la máxima energía corresponde a los cardinales, la máxima estructura corresponde a los fijos, y el aspecto vinculante sería el de los signos mutables. Como vimos en el material anterior, a mí me gusta utilizar el triángulo para representar ese polo de máxima energía que corresponde a lo cardinal, el cuadrado para representar el polo de máxima estructura y el círculo para lo que sería ese aspecto vinculante. Esa clave la vamos a mantener de forma consistente en el tiempo, y eso nos permite representar de forma gráfica la trinidad funcional de esta manera, que tiene la notable ventaja de enfatizar la condición no jerárquica de los tres componentes de una trinidad funcional, a pesar de que en este caso, al estar utilizando como uno de los términos de comparación la estructura cerebral, puede surgir la idea de la jerarquía. Algo está encima de otra cosa, ¿verdad? La neocorteza sobre el límbico sobre el reptil. Pero cuando estamos observando esto desde la perspectiva de la trinidad funcional, no hay jerarquía, como ya he dicho. O sea, lo que hay es una confluencia de tres principios que son distintos, pero los tres son indispensables para generar esa totalidad que queremos generar. Eso es algo que ha sido descrito por muchas tradiciones. Por ejemplo, los sufis tienen una imagen para esto de la trinidad funcional, comparándola con el trigo, o sea, la harina, la sal y el agua: harina, sal y agua, como tres elementos necesarios para producir la masa. O sea, si no tengo la sal, o si no tengo el agua, o si no tengo la harina, no puedo producir esa totalidad que es la masa que me sirve para preparar el pan. En ese caso, la harina estaría representando el aspecto de máxima energía, la sal sería el aspecto de máxima estructura, y el agua sería el aspecto vinculante entre los dos. Eso lo utilizaban los sufis de nuevo como una metáfora del comportamiento humano, de la psique humana. O sea, algo así como que hay personas que son como trigo, personas que son como sal y personas que son como agua. Es algo que está emparentado también con la concepción de la alquimia. En la alquimia se usaba una concepción similar. Se decía que todo estaba formado por azufre, mercurio y sal. El azufre sería el aspecto de máxima energía,
la sal el de máxima estructura y el mercurio el aspecto vinculante. Aquí me detengo brevemente, no me quiero extender mucho allí, pero ese es uno de esos casos en los cuales la interpretación literal que muchas veces se hace de esos textos alquímicos es propicia para los malos entendidos. Por ejemplo, en alguna parte leí algo así, un comentario sobre Paracelso, en el cual se decía que era una paradoja que en él conviviese intuiciones tan, vamos a decir, modernas con respecto a lo que es la investigación científica, lo que es la aplicación del método científico. A Paracelso se le considera el fundador de la medicina experimental, con doctrinas tan, vamos a decir, oscurantistas, dogmáticas, sin base en la realidad, como esa de que Paracelso decía que todo estaba formado por azufre, mercurio y sal. Digamos que el malentendido surge precisamente cuando un lector contemporáneo piensa que Paracelso se está refiriendo al azufre, mercurio y sal, tal como los conocemos, como realidades concretas, físicas, algo que además el mismo Paracelso y los alquimistas en general solían aclarar cuando decían nuestro oro no es el oro ordinario o el mercurio no es el mercurio ordinario. O sea, siempre estaban estableciendo la diferencia entre el elemento común y el elemento tal como lo usaban en la alquimia, y era parte de un lenguaje simbólico, simplemente parte de un lenguaje simbólico que se puede rastrear a fuentes muy antiguas, y cuando digo muy antiguas, de nuevo regresamos a esas tradiciones mesopotámicas que están vinculadas al origen de la astrología. En esas tradiciones mesopotámicas hay un famoso aforismo que dice, en todo el mundo resplandece una triada a la que gobierna una mónada. Y esa triada a la que gobierna una mónada es equivalente a ese tema de la realidad formada por azufre, mercurio y sal, o la realidad formada por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y que son distintas maneras de abordar que bueno, que tenemos un cerebro que organiza la realidad de esa manera. O sea, tenemos un cerebro en el cual siempre vamos a poder distinguir esos aspectos equivalentes a lo neocortical, a lo límbico y a lo rectil, porque bueno, porque organizamos la realidad de esa forma, porque es nuestra manera natural de crear nuestro universo psicológico, mental. Entonces no tiene nada de raro que el universo humano pueda ser descrito o pueda ser manejado en términos de esos tres cortes de la realidad. Otra manera de entender esa condición no jerárquica de los tres aspectos de la Trinidad funcional podría ser pensar en los colores, ¿no? O sea, como la idea de los colores básicos, ¿no? De la idea de los tres colores básicos que están a través de sus aportes específicos creando la variedad del conjunto completo de colores que podemos percibir. Y bueno, evidentemente no hay una jerarquía de los colores, no hay un color que tenga una mayor posición con relación a otros, simplemente son distintas frecuencias, ¿verdad? Distintas frecuencias de onda las que van definiendo esos distintos colores. Bueno, o sea, se puede hablar mucho más de la Trinidad funcional, pero me queda poco tiempo de este material y quiero cubrir las las cuatro categorías. Entonces vamos con la cuarta y última, que es el cuaternario constitutivo, ¿verdad? Ese cuaternario de fuego, tierra, aire y agua, cuando nos movemos dentro del simbolismo astrológico, y que en la estructura cerebral pudimos identificar como los cuatro cuadrantes de Ned Herman en su modelo de cerebro total,
Y bueno, esta forma de organizar la realidad en cuatro bloques constitutivos, tiene una larga tradición y muchos ejemplos contemporáneos. Mencionaba en aquel material que el modelo de Jung en el que se hablaba de cuatro funciones de la psique: intuición, pensamiento, sentimiento y sensación, correspondía también a esta misma división en cuatro. Mencioné también a Uspensky en su libro Psicología de la posible evolución del hombre. Ouspensky habla de cuatro centros que después se pueden agrupar en tres. O sea, en el modelo hay algo curioso en el modelo de Ouspensky, porque en él están conviviendo el cuaternario y la trinidad. O sea, Ouspensky habla de cuatro bloques o cuatro centros que serían el intelectual, el emocional, el motor y el instintivo, y dice que cuando esos centros están en movimiento, es decir, cuando ya no lo vemos como bloques constitutivos de la experiencia, sino que los vemos como funcionamiento, o sea, es decir, cuando lo vemos constitutivamente es un cuaternario, pero cuando lo vemos funcionalmente, lo que nos dice Ouspensky es que estos dos centros, el motor y el instintivo, se vuelven indistinguibles entre sí, y que por eso estarían funcionando en realidad como tres centros, es decir, funcionan como tres, aunque se pueden distinguir cuatro aspectos constitutivos. Entonces es algo curioso del modelo de Ouspensky, porque están, como digo, simultáneamente el cuaternario y la trinidad, aunque en su exposición él hace la diferencia. Es un cuaternario cuando se ven como, cuando se hace un corte, vamos a decir, en el tiempo, cuando se toma una fotografía, por así decirlo, cuando se toma una fotografía, podemos distinguir los cuatro centros, pero si estamos viendo una película, entonces nada más podemos distinguir tres centros. Evidentemente, la idea de centro intelectual correspondería a lo fijo o a la neocorteza, el centro emocional a lo límbico, o a los signos mutables, y la combinación de centro motor e instintivo sería el aspecto que tendría que ver con lo cardinal, o con el cerebro reptil. De hecho, él dice que el tronco, que la espina dorsal sería la base del centro motor, que el plexo solar sería el asiento del centro emocional, y el cerebro, la cabeza, sería el asiento del centro intelectual. En fin, o sea, sin detenernos demasiado en el modelo de Ouspensky, notamos nuevamente las similitudes. Como he dicho, los ejemplos se podrían multiplicar, y bueno, si lo vemos como cuaternario, el centro motor sería el fuego, y el centro instintivo sería la tierra, tal como lo describe Ouspensky. O sea, cuando vemos las descripciones de lo que él asocia con el centro motor, el centro instintivo, el centro emocional y el centro intelectual, si lo vemos como cuaternario, entonces el intelectual es aire, el emocional es agua, el motor es fuego y el instintivo es tierra. Si nos ponemos en las cuatro funciones de la psique de Jung, intuición es fuego, pensamiento es aire, sensación es tierra, sentimiento es agua. En fin, digamos que, como digo, hay muchos ejemplos que uno podría traer a colación, pero lo que hace particularmente interesante el vínculo con los cuatro cuadrantes de Hermann es que, como dije, bueno, esto proviene de un estudio que se inscribe dentro de lo que es la neurociencia, y que se ajusta a los métodos de la ciencia contemporánea. Y él llegó por su cuenta, y seguramente desconociendo todas esas referencias, a esos cuatro cuadrantes, donde, como decía, el fuego
estaría asociado a lo que es este cuadrante de orientación al futuro, que él describe como el pensamiento holístico, intuitivo, con capacidad para integrar, con capacidad para la síntesis. La Tierra sería este aspecto que él describe como secuencial, organizado, detallado, planificado, que describe como orientación a la forma. El aire sería este aspecto lógico, analítico, orientado a los hechos, cuantitativo, que sería el cuadrante A, el que llama hechos o facts, ¿verdad? Hechos. Y el agua estaría asociada a este cuadrante C de los sentimientos, ¿verdad? Feelings, que sería un cuadrante orientado a lo interpersonal, basado en los sentimientos, kinestésico, emocional, en fin, ¿no? Entonces, estas descripciones y la ampliación que hace Herman de estas descripciones se corresponden muy bien, es decir, guardan una muy buena analogía con lo que sería fuego, tierra, aire y agua. En general, esta combinatoria de cuatro bloques constitutivos de la realidad puede ser descrita como el producto de una doble polaridad. Es decir, la polaridad entendida de dos maneras distintas nos generan cuatro cuadrantes. Por ejemplo, esta sería una forma. Podemos decir que existe una polaridad entre lo subjetivo y lo objetivo, y podemos decir que hay una polaridad entre lo individual y lo relacional. Entonces, por ejemplo, viéndolo de esta manera, lo subjetivo individual sería el fuego o el cuadrante D, ¿verdad? El cuadrante orientado a futuro de Herman. Sería otra manera de decirlo. Es decir, subjetivo individual sería el fuego o este cuadrante orientado al futuro. Subjetivo relacional sería el agua, y todo lo que tiene que ver con la orientación a los sentimientos de Herman. Objetivo individual sería la tierra, el mundo de lo sensorial, y con todas estas características que asocia Herman. Lo objetivo relacional sería el aire, con toda la carga de lógica, capacidad de análisis, o sea, sería lo máximo en objetividad, o sea, lo objetivo que puedo compartir, ¿verdad? Es este terreno del aire. Entonces no tiene nada de raro que, por ejemplo, la ciencia, ¿verdad? Lo que entendemos como ciencia, se mueva fundamentalmente aquí en lo que estamos llamando lo objetivo, y estaría asociado a la tierra y al aire, o lo que es lo mismo a la forma y los hechos. Mientras que, por ejemplo, la creación artística estaría mucho más asociada a lo subjetivo, ya sea individual o relacional, al tema del agua o el fuego, o al tema de la orientación al futuro y los sentimientos. En fin, ¿no? Digamos que es una forma, o sea, digamos que una manera de obtener estos cuatro cortes de la realidad, que aquí estamos llamando fuego, tierra, aire y agua, y aquí estamos llamando cuadrantes A, B, C y D, sería eso, la doble polaridad subjetivo-objetivo, y de lo individual y lo relacional. Pero no es la única manera. O sea, por ejemplo, podemos pensar en otra polaridad, la polaridad organizador-dinamizador. O sea, lo que organiza va en una dirección, lo que mueve, lo que dinamiza va en otra. O sea, dinamizar algo puede implicar desorganizarlo, organizar algo puede significar detenerlo. Entonces por eso es una polaridad. Y la polaridad abstracto-concreto también es otra polaridad evidente. Entonces podemos otra vez hacer el mismo juego, o sea, agarrar las dos polaridades, multiplicarlas entre sí, combinarlas entre sí y ver las categorías que surjan. En este caso, lo abstracto organizador sería el aire, o la orientación a los hechos del cuadrante de los cuadrantes de Herman, es decir, el pensamiento. Lo abstracto dinamizador sería el fuego, o esa orientación al futuro de Herman, la intuición de la que hablaba Jung. Lo concreto organizador sería la tierra,
o la orientación a la forma de Ned Herman, y lo concreto, dinamizador, serían los sentimientos, el agua, o sea, ese cuadrante C del cerebro total. Entonces, en ese sentido podemos entender, por decir algo, el cuadrante C lo podemos entender como lo subjetivo relacional, sería una manera de describirlo, pero también lo podemos describir como lo concreto dinamizador, sería otra manera de describirlo. En cualquier caso, cada sistema, ¿verdad? Cada sistema que proponga una forma de entender este cuaternario constitutivo, produce o genera su propia descripción de esos cuatro bloques constitutivos, y evidentemente la astrología tiene su propia descripción específica de lo que es el fuego, la tierra, el aire y el agua. Como dije en aquel material, no se trata de intercambiar las definiciones, no se trata de decir que la definición de Jung de la función intuitiva es el fuego, o que la definición de Ned Herman el cuadrante orientado a futuro es el fuego, pero sí de comprender el parentesco que hay entre cada una de esas formas de organizar la realidad con relación al lugar que ocupan dentro de los correspondientes cuaternarios constitutivos. Entonces, una vez que hemos cubierto esos cuatro, esas cuatro categorías de la tetractis, la totalidad, el uno o el holón, la polaridad creadora, la trinidad funcional y el cuaternario constitutivo, podemos regresar sobre lo que habíamos visto en el material pasado, exactamente esto de acá, lo que habíamos visto en el material pasado, que tenía que ver con organizar la información que obteníamos de las cartas natales en tablas de este estilo. Me permito añadir un elemento adicional para poder aplicar un poquitico algunas de las categorías con las que hemos estado trabajando, y es que en la medida en la que estamos más hacia la izquierda de la tabla, o sea, por el orden en el que están puestos los planetas, ¿no? Sol, luna, ascendente. El ascendente no es un planeta, pero es un punto importante, un punto notable de la carta que también vale la pena destacar. Entonces podríamos decir que Sol, Luna y Ascendente representan el aspecto básico, nuclear de la información que tenemos en la carta natal. Posteriormente tendríamos Mercurio, Venus, Marte, como lo que se llaman planetas personales, que serían los siguientes, por decirlo así, en peso, en importancia, siempre generalizando, porque como hemos dicho, estamos hablando de un sistema complejo, donde las interacciones que se dan entre los elementos del sistema complejo pueden modificar algunas de estas valoraciones. Es decir, un planeta que está más hacia la derecha de la tabla puede pasar a ser protagónico por su ubicación o por la manera en la que se relaciona con otros planetas que están más hacia la izquierda. Pero a grosso modo, en términos generales, la idea es que tienen más peso. Podríamos decir que las figuras geométricas deberían representarse más grandes en la medida en la que estamos más hacia la izquierda de la tabla, y más pequeñas, o tendrían menos peso en la medida en la que nos movemos hacia el lado derecho. Entonces, bueno, y los bloques serían esos, ¿no? El Sol, Luna, Ascendente sería el primer bloque, Mercurio, Venus, Marte sería el segundo bloque, los llamados planetas personales, Júpiter y Saturno serían los planetas sociales, Urano, Neptuno y Plutón serían los planetas transpersonales, y Quirón puede ser entendido como el último de los planetas sociales o como el primero de los planetas transpersonales, y muchas veces es útil considerarlo de ambas maneras, porque la función quironiana es un poco un puente entre esos dos grupos de planetas, que bueno, lo entenderemos cuando entremos en lo que es la parte de los planetas. Pero por lo pronto, y tomando en cuenta eso que acabo de decir, si intentamos
entender la información que aparece acá, si tratamos de hacernos una idea de la persona a partir de la información que tenemos acá, por ejemplo, una de las cosas que primero notamos es que solamente hay un triángulo dentro de toda la fila. Este solo triangulito, que además está ya bastante hacia la derecha de la tabla, nos dice que la persona tiene cierta debilidad con respecto a lo que es el tema de lo cardinal. La energía cardinal sería relativamente débil dentro de la carta de esta persona, y si entendemos que lo cardinal tiene que ver con el tema de la iniciativa, de la visceralidad, de eso que llamábamos la conexión con el cerebro reptil, ¿verdad? El contacto con el aquí y el ahora, el contacto con la energía. Podemos esperar que ese sea un punto débil dentro dentro de la persona. Por otra parte, algo que podría llegar a compensar eso hasta cierto punto es que tiene bastante fuego, ¿no? O sea, hay una gran cantidad, o sea, de los primeros planetas, ¿verdad? Cuando vemos la lista, hasta Marte, hasta el último de los planetas personales, vemos que hay uno, dos, tres, cuatro planetas en fuego, es decir, hay una presencia considerable del elemento fuego en la carta de esta persona, que bueno, es un elemento, si lo vemos por los cuadrantes de Ned Herman, que tiene orientación a futuro, que representaría una de las de los aspectos dinamizadores, o sea, en fin, ¿no? Digamos que el fuego puede ayudar, puede compensar un poco la falta de cardinalidad, pero no es lo mismo. O sea, definitivamente lo cardinal tiene que ver con ese triángulo, transmite la idea de la punta de lanza, de lo que de alguna forma incide sobre la realidad de manera combativa. Y ese sería, como digo, un elemento relativamente ausente dentro, o un aspecto relativamente ausente dentro de la totalidad de la psique de un individuo que tiene esta característica. Otra cosa que notamos es el notable predominio de signos mutables. O sea, cuando contamos el número de círculos, ¿verdad? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, podemos imaginarnos una función límbica que está notablemente presente, o sea, que es notable, que tiene peso dentro del conjunto de esta personalidad. De hecho, esta ausencia de signos cardinales estaría compensada, entre comillas, por el gran énfasis en signos mutables y signos fijos, y en particular más mutables que fijos. Es decir, tendríamos una persona predominantemente límbica, predominantemente afectiva, en segundo lugar racional, es decir, conectada con la neocorteza, y en último lugar tendríamos el aspecto visceral. Desde el punto de vista de elementos, otra cosa que estaríamos notando es que el elemento más débil sería el agua, porque toda el agua que aparece en esta distribución está más hacia la derecha, ¿verdad? O sea, es un agua transpersonal, un agua que es más difícil integrar, mientras que lo que es el fuego, el aire y la tierra, serían los elementos con mayor presencia, en particular el fuego y el aire, ¿no? La tierra también está presente, pero si hacemos o sea, si observamos la distribución, vemos que la mayor cantidad de tierra está hacia el final de la lista, ¿verdad? Está hacia el lado derecho, y en el lado izquierdo solamente tenemos el ascendente en tierra, el ascendente en Tauro, que bueno, que no es una presencia tan contundente de ese elemento. En fin, no estoy pretendiendo todavía, o sea, no estamos todavía lejos de empezar a hacer síntesis, pero lo que quiero es que, digamos, como empezar a dar las claves para quien elabore este tipo de tablas, empezar a dar las claves
para encontrarle un poco de sentido, un poquito de aplicación a esta información. Es decir, qué es lo que tendríamos que estar observando, qué es el tipo de cosas que tendríamos que estar buscando en aquellas personas o en nosotros mismos, ¿verdad? O sea, esta descripción puede ser una descripción de alguien que conozcamos o nuestra propia descripción, y entonces en cualquiera de los dos casos, de lo que se trata es como de ir perfilando cuáles son las manifestaciones de la psique que estaríamos vinculando con la información que tenemos acá. Bueno, lo dejo hasta aquí para no extender demasiado el material y voy a ver si ya para el próximo podemos empezar a trabajar con algunos ejemplos, aunque sea de manera parcial, ¿no? Porque evidentemente solamente estamos manejando los elementos, o sea, estamos manejando los signos, el zodiaco, con toda su estructura en dinamismos, elementos, polaridades, es decir, con las categorías de la Tetractis que hemos definido hoy o revisado hoy, pero todavía no hemos hablado de lo que son las casas, no hemos hablado de lo que son los planetas, no hemos hablado de lo que son los aspectos, es decir, nos falta todavía completar la visión de lo que es el lenguaje astrológico. Pero ya nada más con esto, ya nada más con esta idea de contar ocurrencias y establecer esa jerarquía que va de mayor a menor, o sea, ya con eso empezamos a tener una primera pálida aproximación a lo que pueden ser los retratos psicológicos que se pueden construir desde una carta natal. Entonces, bueno, lo dejo hasta acá y gracias por la atención, disculpen lo extenso de este material y hasta la próxima entrega entonces. Gracias.